Listo, doctor, ya comencé la grabación, ya puede comenzar cuando usted quiera. Muchísimas gracias, don David. Muy buena tarde. Saludo con especial afecto y admiración a las personas que se encuentran en este momento en la audiencia virtual convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto tiene su significado por lo siguiente. Saludo a ustedes con especial afecto porque aunque no tengo el gusto en la mayoría de los casos de conocerlos personalmente, sin embargo, estoy cierto que todas las personas que tenemos el privilegio de vivir en un país tan importante, tan grande, tan lleno de cultura como es el nuestro, pues formamos como una gran familia. Porque independientemente de edades, de lecturas, de orientaciones políticas, de convicciones, pues seguramente coincidimos en metas comunes. Por ejemplo, queremos fortalecer las instituciones democráticas de nuestro país. Tenemos el deseo de que toda su población, sin grupos de excepción, alcancen estándares de vida muy, muy adecuados. Y creo que esa es una meta, es un deseo que todos tenemos, cada quien lo ve desde su enfoque. Por eso formamos como una gran familia y por eso los veo a ustedes con mucho afecto, como cuando regresa uno al terruño natal después de una ausencia de algún tiempo y te encuentras por las calles a un excondiscípulo, a un pariente, a un amigo, a un vecino, con los que corriste en otros tiempos muchas aventuras, muchas hazañas de otra época y los ves con esa empatía como si los hubieras dejado de haber visto ayer. Por eso los saludo con mucho afecto, pero también con mucha admiración, porque estoy consciente que sin excepción son ustedes personas con profesión, con actividad en la vida económica, en la vida del país, y pues su agenda obviamente está muy congestionada. Hay muchísimos asuntos que requieren su atención directa y a pesar de ello, se dan el tiempo, como en esta hora, que es muy difícil, de las 4 a las 6, porque es cuando estamos cambiando de turno, cuando estamos terminando de comer, esas cosas. Y sin embargo, se dan ese tiempo para tomar, por ejemplo, un diplomado en lógica jurídica electoral como este, que implica pues su atención, su asistencia, su trabajo, porque al final van a tener que realizar algún trabajo de investigación a fin de acreditarlo y obtener sus documentos que avalen su presencia en este diplomado. Pues todo eso requiere una autodisciplina que francamente es admirable. Y por otro lado, un uso racional del tiempo y de los recursos, sobre todo de salud y humanos. Por eso los admiro y los felicito sinceramente. Y vamos a procurar que este tiempo que me van a regalar de su valiosa atención, pues les traiga muchas inquietudes, les despierte alguna curiosidad y en fin, de alguna manera les sea útil en la exposición de todo su diplomado. El tema que debo tratar con ustedes en este diplomado es el de la lógica procesal. Antes de entrar en materia, quiero hacerles estas acotaciones. Primera, aprovechar el foro magnífico en el que estoy hablando para públicamente dar las gracias más cumplidas a las señoras y señores magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, así como a la doctora Gabriela Rubalcaba y el grupo de sus colaboradores y colaboradoras, todos cuantos han confiado en que yo pues platique con ustedes sobre el tema. Les agradezco mucho su confianza de todos estos altos funcionarios. Por otro lado, quiero hacerles esta observación. Este material que están viendo en pantalla es de ustedes, se hizo pensando en ustedes. De tal manera que cuando terminemos la sesión o a más tardar mañana por la mañana, va a llegar con el apoyo de las autoridades de la Escuela Judicial Electoral, que siempre han sido muy generosas en este sentido, va a llegar a sus dispositivos.
Esto se los digo para que no se afanen en estar tal vez tomando nota de algo que les interese o tomando alguna fotografía. No hay necesidad, porque el material es suyo. Nada más en cuanto terminemos, lo enviaremos y si no llega hoy, llega en el curso del día de mañana. Entonces, esa es una primera aclaración importante. Otra, es posible que conforme vayamos explicando la temática, surjan dos tipos de situaciones en alguno o algunos de ustedes. Uno, dudas, obvio, puede haber dudas. Otra, que no precisamente sea dudas, sino algún comentario, porque finalmente ustedes son personas que se interesan por la temática y seguramente han tenido pues referencias, lo han trabajado mucho antes de incluso inscribirse en este diplomado y entonces pues tienen algunas ideas que quieran compartir. Entonces ya sea dudas o comentarios, no hay necesidad que esperemos hasta un momento de preguntas y respuestas como se acostumbra, que de todas maneras seremos prudentes y lo calcularemos al final de la sesión. Pero no hay necesidad que esperen, simplemente levantan su mano o si ven que no me he dado cuenta de ese accionar de la mano, este, mm, interrumpan, no hay problema, estamos entre amigos y pues al escuchar tu voz yo seré quien te dé la palabra y escucharemos con atención lo que quieras plantear, ya sea duda o algún comentario. Otra cosa más es en el sentido de que tenemos un tema muy amplio y un tiempo muy breve. Entonces, muchas cosas tenemos que darlas ya por entendidas, porque ustedes además ya han tenido varias sesiones en el diplomado. Entonces ya están como empapados en el asunto, ya están muy metidos en él. Y vamos a aprovechar esa experiencia que ya han tenido. Bueno, pues vamos a empezar a trabajar la temática con la venia de ustedes. Primero, expreso a ustedes un objetivo general. La pedagogía nos aconseja que siempre en materias académicas, pues tengamos un objetivo al que queremos llegar. El que no sabe a dónde va, pues no sabe si ya llegó. Entonces, miren, les planteo este objetivo general para esta sesión. Que las personas cursantes a ella, o sea, ustedes, en este diplomado de lógica jurídica electoral convocada por la Escuela Judicial Electoral para desahogar la temática es la lógica procesal, conozcan varias directrices que les orienten a comprender el trabajo interpretativo y aplicativo de los órganos de justicia en el caso que estamos estudiando en materia electoral, así como de probabilidades que tienen los justiciables de lograr el reconocimiento de sus pretensiones procesales. Es decir, al margen de que algunos de ustedes puedan tener experiencia en materia procesal electoral, a lo mejor han trabajado en ponencias del tribunal o de los tribunales locales, o incluso han sido o son magistrados, qué sé yo, esto, pues es muy importante que conozcamos la labor muy trascendente de los órganos de justicia. Tienen dos tareas básicas, entre otras muchas. Una, interpretar la norma. Y otra, aplicarla al caso concreto que está en su conocimiento y resolución. Y esto se dice rápido, pero implica una tarea no solamente muy ardua, sino además de una alta responsabilidad. Un juez, en cualquier materia que se mueva, incluso en lo electoral, pues tiene que decidir sobre aspectos que son fundamentales para una persona. Por ejemplo, su libertad, por ejemplo, su patrimonio, por ejemplo, su trabajo, por ejemplo, en materia electoral, su candidatura a un cargo de elección popular. Esto por poner ejemplos. O sea, está en manos del juzgador valores que para el interesado son fundamentales. No es lo mismo ser candidato a un cargo de elección popular que casi haberlo sido.
Entonces, ¿de quién va a depender la decisión final? Pues del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en alguna de sus salas, ya sea regional o ya sea la superior, o el Tribunal Local de mi entidad federativa. Entonces, la labor de un juez es muy delicada, de una alta responsabilidad. Por eso se pide que sean personas, los magistrados, magistradas, personas con experiencia, con conocimiento profundo de la materia. Y nosotros sabemos, porque esta es nuestra fundamental materia en este diplomado, sabemos que aquí la lógica como especialidad filosófica viene a ser fundamental. Lo que tenemos que aplicar es lógica. Y es lo que vamos a ver cómo se hace. Y eso estamos viendo el lado del juzgador o de la juzgadora, si es una dama. Pero también veámoslo desde el punto de vista de los justiciables, de las personas que acudimos a los tribunales, en este caso, por ejemplo, al Poder Judicial de la Federación, pues para lograr que se nos reivindique nuestros derechos supuestamente violentados. Lo que queremos es que se nos dé la razón, pero tenemos que ser cautos, tenemos que ser cuidadosos de llenar a cabalidad los requisitos que la misma ley exige para que esto se cumpla. Entonces, este asunto implica la atención, desde luego, de los juzgadores y las juzgadoras, pero también del público en general. Sí, yo también como ciudadano, pues tengo que aportarle al tribunal lo que me pide la ley, a fin de que tenga la mayor posibilidad de obtener lo que quiero. Lo que quiero es una sentencia que me favorezca. Bueno, pues ese es el objetivo que queremos lograr con esta sesión. De acuerdo con ello, pues comencemos. Mira, aquí hay una nota previa que debo hacerles llegar a ustedes. Se trata de un académico argentino, destacado filósofo, especialista en filosofía del derecho, lamentablemente ya fallecido en 2013, pero que sus libros y sus artículos aún circulan, por ejemplo, en redes, en línea. Y se trata del doctor Olsen Girardi, ¿sí? Muy conocido en el ámbito de lógica y lógica procesal y lógica jurídica en general. Ahora, viene a cuento el doctor Girardi porque entre los muchos artículos que puedes encontrar en línea, está uno que lleva por título La estructura lógica del razonamiento judicial. La estructura lógica del razonamiento judicial. Nada más por ver el título ya te das idea que nos viene como guante para nuestro tema de esta tarde. Es una referencia obvia, ¿sí? Y tiene la virtud de sintetizar el doctor Girardi de una forma muy sencilla, muy clara, que eso es un plus, porque muchas veces los autores a veces son muy oscuros, muy complejos y requieren una lectura muy cuidadosa. El doctor Girardino se caracterizaba por ser una persona de lenguaje directo, ciudadano y pues un tratamiento que iba directamente al grano. Entonces, esta virtud pues los favorece y constituye, como dije, la parte medular de la temática que queremos desarrollar en esta sesión del diplomado. Esto porque en otras partes de dicho diplomado, ustedes ya han tomado algunas sesiones anteriores, han tenido y tendrán, o sea, después de esta sesión vendrán otras, entonces han tenido y tendrán oportunidad de conocer los parámetros lógicos que deben tomarse en cuenta para la elaboración concreta de las sentencias. Creo que la próxima sesión, no estoy muy seguro, pero podría afirmarlo, que la próxima sesión en este diplomado pues van a ver eso, los parámetros lógicos que deben tomarse en cuenta para la elaboración concreta de las sentencias. Si tú fueras a ser un proyectista, un secretario proyectista en una ponencia, pues ¿qué aspectos de lógica debes tomar en cuenta en tu sentencia?
O sea que esa sería la parte, digamos, práctica de lo que yo ahorita les voy a decir en forma teórica. Así que, tomando en cuenta eso, pues vamos a ver desde el punto de vista teórico, no desde el punto de vista práctico, porque en el práctico tendríamos que tener el ejemplo de una sentencia que vaya cumpliendo los parámetros que se pide. Pero esto lo tendrán después en este mismo diplomado. Bueno, pues mira, a manera de introducción, podemos decir lo siguiente. Cuando una persona, ya sea física, como tú o como yo, simples ciudadanos, o social, como un partido político, acude a un órgano de justicia en demanda de la reivindicación de un derecho supuestamente violentado, se requiere en términos generales que plantee de la manera más adecuada los hechos ocurridos, los agravios que ha sufrido, la identificación de quién lo agravia, el fundamento legal y de ser el caso convencional, porque ahora también tenemos que tomar en cuenta tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado y ratificado y que forman parte del sistema jurídico nacional. Y claro, jurisprudencia, todo lo que apuntale, lo que ayude, lo que coadyuve a que tus pretensiones se puedan concretizar en una sentencia favorable. Lo que decíamos al principio, el asunto de la lógica procesal incumbe no solamente a los juzgadores, a ellos por supuesto, pero también a los justiciables, quienes debemos aportar todo lo que sea adecuado, todo lo que ordena la ley en sus distintos artículos, para que pues tengamos mayor probabilidad de obtener una sentencia que nos favorezca. Ahora bien, alguien me diría, oiga, pero hay casos en que el juzgador debe, por mandato de la ley o de la jurisprudencia misma del tribunal, superar las limitaciones de los planteamientos que se han presentado por parte de los demandados, lo que conocemos los abogados como suplencia de la queja, como por ejemplo ocurre en el caso de las personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas, de pueblos originarios. La ley dice, mira, ante este colectivo que pues injusta y tradicionalmente ha estado marginado en la vida nacional y que apenas de un tiempo para acá se están reivindicando sus derechos, pues se le debe tener la conciencia de que su conocimiento jurídico no es muy profundo y que entonces puede su demanda adolecer de algunos errores, de algunas omisiones. En este caso y en la medida de lo factible, se debe suplir las deficiencias de la queja. Bueno, pero son casos de excepción. Si no estás en esa coyuntura de ser miembro de pueblo o comunidad originaria o afrodescendiente a partir de 2019, en que también nuestros paisanos afrodescendientes se han visto favorecidos con toda justicia, con un régimen jurídico específico que los pone en paralelo con los que ya tenían los pueblos originarios. Bueno, pero si tú no perteneces a estos colectivos, lo mejor es que presentes tu demanda con todas las especificidades que marca la ley. Y es precisamente en el trabajo judicial, que es una tarea de lo más elevada responsabilidad por parte del poder público, porque implica, como decíamos, el asunto de que vaya de por medio cualquiera de los valores que tú tienes como muy estimables, tu propia vida, tu libertad, si se tratara, por ejemplo, de un asunto penal, o incluso tus intereses político-electorales. Si has planteado que en tu vida quieres ocupar un cargo de elección popular, a lo cual tienes todo el derecho, si cumples requisitos, estás en la opción. Entonces, pues tú, en caso de que se te impidiera por alguna situación que tú consideres injusta,
pues tienes la oportunidad de acudir con tu medio impugnativo al Tribunal Electoral para que se te dé la razón y tú puedas competir en una campaña electoral. Ahora bien, lo contrario, imagínate si el tribunal, cualquier tribunal, actuara contra lógica en su sentencia, es decir, no tomar en cuenta las reglas elementales de la lógica, pues eso constituiría un acto de arbitrariedad que sería muy grave y que difícilmente podría sostenerse frente a un poder revisor. Por ejemplo, si una sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitiera, lo cual sería insólito, pero estamos poniendo esa perspectiva, una resolución que no tiene base lógica, pues al pasar a su revisión ante la sala superior, pues definitivamente no sostendría esa revisión porque se echaría a ver la deficiencia de argumentación de esa sentencia. Ahora bien, en otras palabras, en el discurso judicial representado principalmente en el texto de la sentencia o resolución, debe haber coherencia de razonamientos, porque estos están basados en las reglas de la lógica. Entonces, cualquier tipo de tribunal que yo esté hablando, incluyendo el electoral, pues la parte que más me interesa como justiciable, cuando yo presente mi demanda, lo que más me va a interesar es leer la sentencia, porque ese es el documento donde está anotada los puntos a los que llegó o arribó el órgano de justicia. Y ahí hay que tener el máximo cuidado para que lo que ahí se argumente tenga un sostenimiento lógico sólido. Ahora bien, conviene entonces volver nuestra mirada a la lógica. Y ustedes saben muy bien, ya lo decíamos al principio, que la lógica es una disciplina filosófica, es una especialidad de la filosofía y es de gran arraigo en la cultura universal. Fíjate que yo me he dado cuenta, yo creo que ustedes también, que muchas personas utilizan la palabra lógica, lógicamente, etcétera, como lenguaje cotidiano. ¿Cuántas veces escuchas a alguien que te dice, pues eso es lógico? Tal vez no sea lógico, más bien lo que quieren decir que es evidente, que no admite mucha discusión, pero como que usamos la palabra lógico o lógica y todo lo que de ello se derive, con mucha displicencia, con mucha permisidad, de tal manera que hasta cosas que no son lógicas sino evidentes, las llamamos como tales. Sabemos también, por todo lo que hemos hablado de lógica en este diplomado y en nuestra cultura general, que se atribuye al gran pensador occidental griego Aristóteles la fundación de la lógica, por eso lo llamamos padre de la lógica. Pero Aristóteles es un personaje que vivió entre los años 384 a 322 antes de Cristo, o sea que es muy antiguo. Entonces, esto viene a colación porque la lógica entonces es una materia muy arraigada en la cultura actual, tiene siglos de existencia y de prevalencia. Se entiende por lógica la parte de la filosofía que estudia las formas y principios generales que rigen el conocimiento y el pensamiento humano, considerado puramente en sí mismo sin referencia a los objetos. En otras palabras, estudia las reglas del pensamiento coherente. Y esto es muy interesante para nosotros los abogados porque debemos argumentar en todo momento. Si yo soy un abogado postulante, o sea, si yo litigo, bueno, pues tengo que argumentar ante las autoridades de la índole que sean, ante las cuales defienda
o patrocine los intereses de mi cliente, persona física o moral. Si soy juzgador, obviamente tengo que también tener un discurso coherente para fundamentar, como me lo exige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, motivar y fundar mi sentencia. Si soy legislador, también tengo que argumentar en los motivos del legislador, porque tengo que explicar el sentido y el porqué de las disposiciones que se están decretando. Entonces, la argumentación es parte del trabajo cotidiano de un profesional del derecho. Incluso en la docencia, si se dedica a la investigación y la docencia, pues tiene que argumentar la validez de sus razonamientos frente a su grupo escolar o respecto de sus oyentes en una conferencia o de sus lectores en una publicación. De manera que argumentar es parte esencial del trabajo de un profesional del derecho, se desarrolle en donde se desarrolle. Una cosa es argumentar y otra, discúlpame lo prosaico del asunto, argüendear, ¿sí? El que hace argüende, pues hace discusiones incoherentes, se trata de imponer a gritos. No, el argumento implica solidez de las expresiones que vas hilvanando en el desarrollo de tu discurso. Ahora bien, la lógica puede ser teórica o meramente especulativa o académica. Es un poco lo que vamos a hacer en esta sesión. Vamos a hablar desde el punto de vista netamente académico, docente, teórico. Otra cosa es la práctica, la aplicación de la lógica a casos concretos, cuando auxilia o fundamenta en su parte programática a otras disciplinas. Entonces, de la lógica, como la gran raíz, como el tronco grande, van a salir distintas ramas o especificidades. Por ejemplo, la lógica matemática, o sea, la lógica aplicada a las matemáticas. Finalmente, la matemática se basa en lógica. Por eso tiene validez universal y permanente. 2 más 2 son 4 y lo eran hace 10 años y hace 100 y dentro de 4 siglos 2 más 2 eran 4. ¿Por qué? Porque hay una lógica matemática, la lógica aplicada a las matemáticas. Déjenme poner aquí una clave que me está pidiendo la máquina y no quiero que se nos vaya la imagen. Bueno, pero aparte de la lógica matemática, podemos, como otro ejemplo, poner la lógica de la ciencia. La ciencia, por ejemplo, en su área natural o la ciencia exacta también, pues están basadas en lógica. Y entonces los razonamientos de los científicos son convincentes porque en todo momento están aplicando reglas de lógica. Y claro, para nosotros los abogados, y creo que en esta audiencia la mayoría son abogados, habrá personas que tengan otras especialidades humanísticas, pero la mayoría seguramente van a ser abogados y entonces para nosotros, los abogados, la lógica jurídica es exactamente eso, el apoyo, la aplicación que la lógica le da a la ciencia del derecho. Ahora bien, fíjense en una cosa importante. Todos entendemos que una cosa es la lógica general, especulativa, académica, otra la lógica práctica aplicada a una parte del pensamiento, por ejemplo, lógica jurídica, y dentro de la lógica jurídica, como una subespecialidad, tengo la lógica procesal. ¿Y qué crees? Ese es el tema de esta tarde. Entonces, aquí en la lámina tú puedes apreciar lo siguiente. Fíjate, en el último párrafo de renglón y fracción, estás viendo, hay una lógica general. La lógica como esa gran materia que fundó Aristóteles y ha seguido caminando. La lógica teórica.
Esta se aplica a una especie concreta del pensamiento humano, lógica jurídica, lógica para los abogados y las abogadas. Y dentro de ella, como una subespecialidad, o sea que se desprende de una especialidad, la lógica procesal. Entonces, no sé si esta cadena, esta cadenita que estamos poniendo ahí, pues se entienda razonablemente. Lógica general, se desprende lógica jurídica y de la lógica jurídica se desprende la lógica procesal. Entonces, esta la podemos considerar como dice la siguiente lámina. La lógica jurídica procesal es la subespecialidad, ahora entiendo muy bien por qué se llama subespecialidad o especialidad más minuciosa, más meticulosa, de la lógica jurídica, ¿sí? Que estudia las reglas, métodos y principios que de la lógica general deben ser aplicables al desempeño de los órganos de justicia, a fin de que sus resoluciones, por ser coherentes y racionales, causen convicción ante los justiciables. Fíjate, así como yo, abogado postulante, tengo que emplear la lógica para argumentar frente a las autoridades. Cuando llego ante ti como autoridad, cualquier tipo de autoridad administrativa, penal, lo que quieras, donde voy a defender a mi patrocinado, a mi cliente, tengo que llevar argumentos que te convenzan para que finalmente te pronuncies a mi favor. Bueno, pues ¿tú qué crees? También la autoridad, en este caso el juzgador, tiene que hacer lo propio, basarse en pensamientos coherentes, en pensamientos fundamentados en la lógica, para que sus sentencias no solamente tengan la fuerza de la coercibilidad, el que se impongan por la fuerza que proporciona el Estado, sino que además causen convicción entre los justiciables, que quedemos todos con la idea de que lo que se hizo bien. Naturalmente, que la persona que se ve afectada por una decisión que no le favoreció, una decisión judicial que no le favoreció, pues nunca va a dar su brazo a torcer, nunca va a decir, pues tenía razón el juzgador, yo no tenía la razón. Siempre dirá que le hicieron una injusticia, que no tomaron en cuenta estos argumentos, que, en fin, y puede hablar hasta de deshonestidad y lo que quieras, pero en su interior sabe que no tenía la razón. Entonces lo que queremos es que la sentencia no solamente tenga base sólida, que permita su ejecución, aun cuando pasara a una situación de revisión ante un órgano superior, pues logrará salvar esa revisión. No, sino que además quedemos convencidos que lo que razonó el juzgador es lo correcto, está apegado a derecho. Ahora bien, en ese orden de ideas, existen ciencias que son eminentemente prácticas. Entre ellas se suele ubicar precisamente al derecho, al que se le ve como una ciencia práctica. Por ejemplo, un autor muy conocido, contemporáneo, Neil McCormick, afirma que el razonamiento jurídico puede considerarse como una rama del razonamiento práctico. Y eso es cierto, porque finalmente el derecho se expresa fundamentalmente en un sistema normativo. Hay leyes. Y en una pirámide kelseniana, esta ley, este conjunto de normas, la encabeza la Constitución o la Carta Fundamental de un país y va bajando en su categoría hasta reglamentos y circulares y todo lo que tú imagines. Pero finalmente esa normatividad no es teórica, sino que es práctica, está regulando una conducta y las personas que vivimos en ese régimen, las personas que estamos sujetos a esa normatividad, pues tenemos que hacer lo que la norma dice. Y más aún, si
estamos sujetos a un proceso donde el juez, con su autoridad, va a determinar qué es lo aplicable en el caso concreto. Entonces el derecho siempre quiere llegar a situaciones concretas, no solamente teóricas. La teoría es importante, pero el derecho fundamentalmente es un elemento, es una parte de la cultura eminentemente práctica. Por ejemplo, precisamente el doctor Olsen Girardi, al que me referí al iniciar esta charla, manifiesta que el proceso puede ser considerado como un diálogo, por lo cual puede llamarse a la lógica que se aplica en el proceso como dialógica del derecho. Fíjate, esta palabra no te la sabías. Sí sabías la palabra lógica, pero dialógica. ¿Y de dónde sacó el doctor Girardi esto? Bueno, pues es una forma ingeniosa de referirse a lo que él quiere referirse, de que en el proceso es un diálogo que se establece entre las partes y el órgano de justicia, como si estuviéramos platicándolo en torno a una mesa de café. Tú me dices tus razones, tú me dices las tuyas, tú que eres la contraparte, y yo finalmente, conociendo los argumentos de ambos y sus pruebas, voy a determinar quién tiene razón. Entonces, por eso él dice, la lógica sí se vuelve un diálogo entre las partes en pugna y el órgano de justicia. Y por eso él llama, ingeniosamente a mi manera de ver, dialógica del derecho. Ahora bien, finalmente el uso de la lógica en los razonamientos argumentativos hace proclive arribar a acuerdos y soluciones satisfactorias en los casos de controversia o litigio. Además, la aplicación de las reglas de la lógica con los correspondientes procedimientos debidamente desarrollados son aspectos revisables en una sentencia, lo que permite, en caso de desacuerdo razonable, impugnarla. Fíjate que la impugnación podríamos considerarlo incluso como un derecho que tenemos las personas que nos sometemos a una decisión judicial. Y pues podría considerarse incluso, y muchos lo consideran como un derecho humano dentro de los derechos que apoyan a lo que llamamos el debido proceso. Así como tengo el derecho de acción, el derecho de acudir al órgano de justicia competente, también tengo el derecho de impugnar, dentro de lo que la ley me permite, una sentencia en la que yo no estoy de acuerdo y tendría que explicar mis argumentos por los que no estoy de acuerdo. Ahora bien, ese derecho a impugnar, pues pone en riesgo la decisión judicial original, porque va a pasar a la consideración de un órgano superior. No todos los pueblos y en todos los tiempos ha habido ese derecho a impugnar. Por ejemplo, aunque estamos hablando de un derecho histórico y sumamente rústico por la época y circunstancia en que se dio, por ejemplo, en el pueblo histórico maya no existía la impugnación. Entonces, lo que resolvían los jueces en aquella época en una sola instancia y en una sola actuación, el juicio duraba lo que tenía que durar, pero solamente en una sesión. Eran sesiones muy largas, se discutía, se probaba, se argumentaba y se decidía y se ejecutaba. Y no había apelación. En cambio, los aztecas, también pueblo prehispánico, sí tenían apelación, tenían una jerarquización de jueces que permitía que el Cihuacóatl o primer ministro revisara las sentencias que habían dictado los jueces inferiores, los teutlis que les llamaban.
Bueno, pues este ejemplo que te estoy dando en el mundo prehispánico te hace ver que no siempre ha habido posibilidad de apelar. Ahora bien, esto explica principalmente por qué en la ciencia jurídica está presente tanto en la teoría como en la praxis, o sea, en el proceso judicial, la acción humana con sus elementos objetivos y subjetivos. Estos son los de la motivación de su conducta, los que impactan en la decisión judicial. Por ejemplo, se habla en el derecho civil de la buena y la mala fe y en el derecho penal de la culpa y el dolo. A ver, esta lámina que parece una de tantas, tiene mucha amiga, tiene muchas cosas que reflexionarle. En principio, la probanza debe ser muy objetiva, debe quedar plasmada en elementos consultables tanto por el juzgador como por las personas que están inmiscuidas en el proceso, las partes. Entonces, por ejemplo, en la prueba documental, pues es muy claro. Ahí está el documento, incluso puede ser notarial con la fe pública que reviste las actuaciones de un notario y es consultable. Pero esos son elementos objetivos, pero también están elementos subjetivos. Y ahí es donde sí ya podemos resbalar un poco al juzgar, porque eso no se ve, eso se desprende, se deduce. Y en materia de derecho privado, derecho civil en general, se habla de la buena o la mala fe, que da como resultado diferente decisión judicial. No es lo mismo que en el incumplimiento de un contrato haya yo actuado de buena fe, considerando que eso no lo debería cumplir o considerando que no me incumbía, actué de buena fe, o que se demuestre que actué de mala fe, con la intención de no cumplir esa obligación. Y en materia penal, pues el dolo y la culpa. La culpa, pues, es una falta de previsión, es una falta de precaución, ¿sí? Es, pues, el caso de un descuido. En el dolo hay intención. Entonces, no es lo mismo haber disparado por accidente y que esto lesionó o hasta causó la muerte de una persona, a que yo la estuve esperando cuando iba a salir de su oficina y le disparé. Entonces hay una gran diferencia entre ser malo y ser apático. Entonces, aquí el juzgador, cuando entra en estos campos subjetivos, ya no tiene el apoyo de elementos que estén objetivados y que en los cuales pueda fundamentar su decisión, sino tiene que deducir de los hechos que se prueben, deducir si hubo dolo o culpa y buena o mala fe según el área jurídica en la que estemos hablando. El proceso judicial es una parte esencial de la ciencia del derecho, porque implica la aplicación de este en un caso concreto. La ley tiene una connotación abstracta. El proceso tiene una constitución o una connotación concreta. Mira, aquí en esta lámina se da el ejemplo. Dice, la ley dice, se aplicará, por ejemplo, de tanto a más cuanto, tanto multas como pena privativa de la libertad, al que, y nos describe el tipo, al que realice esta conducta. Pero cuando dice al que, no se refiere a nadie en particular, no se refiere a ti o a mí, sino solamente a la persona que llegue a ponerse en la expectativa de la ley. En cambio, en la sentencia, que es concreta, la sentencia dice,
probada la culpabilidad de fulano de tal o de mengana de tal, se le aplicará tantos años de prisión y o multa de tantos, basado en lo que ahora se tiene, en unidades. Muy bien. Entonces la ley es abstracta, la ley es una suposición, imaginarnos qué puede pasar y describir el tipo. La sentencia no. La sentencia ya está hablando de un caso concreto, ya está identificando a una persona en particular que está dentro de la expectativa de la norma. Para poder aplicar el contenido o mandato legal a un caso de realidad concreta, o sea, para decirlo de manera coloquial, para aterrizar lo que dice la ley al caso concreto que tiene en su conocimiento y resolución el juzgador, se requiere argumentar judicialmente de manera lógica. Tiene que haber un enlace, una grapa que esté basada en lógica para que lo que dice la norma en forma abstracta le llegue al caso concreto que tienes en el expediente. En el expediente no tienes al qué, sino a fulano de tal, en su calidad de trabajador, de patrón, de cónyuge, de ciudadano, de lo que quieras, según la materia que estés juzgando. Entonces es un caso concreto. Ahora bien, en un razonamiento silogístico sencillo, ¿te acuerdas de los silogismos con sus premisas? Se diría lo siguiente: la ley se aplicará al qué. El proceso, desde luego judicial, X, o sea, no ya el qué, sino X, realizó el qué. Sentencia, que sería la conclusión, el resultado de ese silogismo. Luego a X se le aplicará tal. Aquí estoy haciendo un silogismo muy sencillo, muy elemental, muy rústico, pero necesario. Y por eso la sentencia en ocasiones es tan meticulosa, tan insistente, que las personas ajenas al derecho consideran es mucha palabrería. No, es necesaria. Sí podemos hacer una sentencia con lenguaje ciudadano, que lo comprenda cualquier persona con mediana cultura. O sea, no hacer tampoco una redacción que solamente expertos podrían entenderlo. Entonces, evitar palabras pues, que no son de uso común. Por ejemplo, frases en latín y cosas de ese tipo que no todo el mundo tiene la capacidad de entenderlas. Pero eso no quita que tengamos que realizar, pues, este silogismo, por sencillo que sea. Al juez se le ordena fundamentar, así lo ordena la Constitución en México, su decisión, es decir, que esté basada en normatividad vigente, pero también se le exige que esté motivada, es decir, que resulte como consecuencia de los hechos plenamente probados en un proceso judicial. ¿Y dónde está esa orden para que el juez motive y funde? Pues en el artículo 16 de la Constitución. Ahí está el mandato de que todo acto de autoridad, esto incluye a los actos de la sentencia, pues el juez tenga que fundamentar, o sea, a invocar los artículos de la Constitución y las leyes del caso que fundamentan su decisión. Eso es fundamental. Pero motivar es que nos explique qué fue lo que se dijo, qué fue lo que se probó y de consecuencia, dónde está la motivación, o sea, la causa de su decisión. Ahora bien, en la Edad Media ya se hablaba del principio de razón suficiente. En el lenguaje de aquella época, más que hablar de fundamentación y de motivación, perdón, se hablaba de razón suficiente.
para declarar la culpabilidad judicial de una persona. Posteriormente, hacia entre los siglos XVII y XVIII, que fue donde vivió Leibniz, 1646, 1716, él decía, ningún hecho puede ser verdadero o existente y ninguna enunciación verdadera sin que haya una razón suficiente para que así sea y no de otro modo. Parece esta cita muy compleja, pero finalmente tiene razón. Para que el juez diga esto es lo que sucedió y consecuentemente esta es la sentencia, va en este sentido, pues tiene que tener, como decían los autores medievales, una razón suficiente. Yo diría una razón convincente. Te digo, el afectado por una sentencia nunca lo va a reconocer, siempre va a decir soy inocente, me trataron mal, me hicieron injusticia, pero sabe en el fondo que la sentencia está bien, que no hay equivocación, porque aquí tendríamos que pensar qué es lo que entendemos por justicia. Y si yo me acuerdo de Ulpiano, aquel famoso jurista del derecho romano, él decía que es la firme y constante voluntad de dar a cada quien lo suyo. Ahora, claro, ahí el problema es determinar, y eso es lo que tendrá que hacer el juez, que es lo suyo de cada cual. Pero, fíjate, en esa definición de justicia me está diciendo, primero, la firme, o sea, contra toda presión. Si tú eres el juzgador, no puedes dejarte sobornar, amenazar o llevar por intereses particulares. Entonces, contra toda fuerza que se te pudiera imponer, vas a decidir lo justo. Por eso dice firme. Y constante, o sea, perpetua, quiere decir que siempre debes actuar con justicia. No puedes ser justo en un expediente e injusto en el otro. Los valores en este caso son al 100%. O eres justo o eres injusto. No puedes ser un poquito justo, muy justo, casi siempre justo. No hay términos intermedios. O se es justo o se es injusto. Y si en alguna ocasión fuiste injusto, pues ya eres injusto, punto. No hay mucho, es decir, nadie se puede ostentar como muy justo o poquito justo. O es justo o no lo es. Eso es el problema con los valores. Y entonces Ulpiano dice la constante y firme voluntad de dar a cada quien lo suyo. Fíjate, a cada quien lo que le corresponde, no lo que le conviene. Naturalmente, una persona afectada por una sentencia donde lo van a multar o a privar de su libertad durante algún tiempo, pues no le conviene, obvio que no le conviene, pero eso es lo que se merece. De tal manera que no se está diciendo darle a cada quien lo que le convenga, sino a cada quien lo suyo. Entonces, debemos tomar todas estas cosas en cuenta. En el trabajo ordinario, en el trabajo del día a día del juzgador, se presenta este esquema de desarrollo. Fijar o determinar las premisas del silogismo a aplicar. Pero fíjate que esto que se dice rápido, pues parte de una base. Si tú conoces el derecho procesal, si has estado en contacto con él, si has llevado una asignatura así en tu licenciatura, en tus estudios de posgrado, te acordarás que una tarea difícil para llevarla a cabo por parte del juzgador es fijar la litis. Fijar la litis es muy importante porque las partes argumentan ideas encontradas. Y entonces hay cosas que están promocionando, están postulando que son coincidentes. Eso no tiene necesidad de ponerse en aclaración porque las dos partes concuerdan que sí lo es. Donde se está lo litigioso
es en donde no están de acuerdo. Y fijar la litis implica centrar la discusión y el trabajo todo del juzgador en una temática concreta. Pongamos un ejemplo muy simple. A demanda B porque le hizo un préstamo de tal cantidad y debía pagarse en tal fecha y no se pagó. Solo demanda por falta de pago. Si la persona demandada dice, efectivamente, me hizo el préstamo por la cantidad que dice, pero en lo que no estoy de acuerdo es en que dice que no he pagado porque el documento ya está vencido. No, el documento se vence hasta dentro de 6 meses. Entonces él me está pidiendo adelantado un pago, ¿sí? Por ejemplo, él me está diciendo que yo debía haber pagado el último día de diciembre del año pasado, del año 22, y no, si se fija, el pago debe hacerse el 1 de junio de 23. Entonces sí le debo la cantidad, pero ahorita no estoy obligado a pagar. Tengo la deuda, pero no la obligación de cumplirla. Entonces él está en un error, puede ser de buena fe, a lo mejor está equivocado, no se dio cuenta bien del documento, pero no es la fecha de pago la que él dice, por lo tanto no tengo retraso. Bueno, entonces aquí lo que no está a discusión es el préstamo y la cantidad, porque en eso concuerdan los dos. Lo que está en litis es la fecha en que finalmente se vence esa obligación. ¿Quién de los dos está diciendo verdad? Fíjate que hubiera sido diferente si desde el principio la persona demandada dice, yo no le debo nada, ni lo conozco, ni sé de quién se trata. A ver que vea el documento, ni siquiera aparece mi nombre, yo no tengo nada que ver en esto. Bueno, pues ahí la litis se plantea desde el hecho de que sí hubo o no el préstamo. Bueno, esto tan sencillo que hemos comentado vino a colación porque para que yo pueda determinar las premisas de mi silogismo, como en el ejercicio que se hizo en unas láminas anteriores, la ley dice, X hizo, luego entonces se le aplica a X esto. Bueno, para hacer ese ejercicio, esa fijación de las premisas del silogismo que vamos a aplicar, lo primero que necesitamos hacer es fijar la litis, para que precisamente mi silogismo se encamine a resolver la litis. Calamandrei, ¿te acuerdas de Ciro Calamandrei, uno de los grandes procesalistas? Consideraba que la ley es finalmente un juicio hipotético, es un suponer, en tanto que lo probado ante el órgano de justicia, que es la segunda parte de labor del juez, constituye un juicio fáctico o real, y la confrontación de ambos tipos de afirmaciones o juicios, que es el tercer paso que debe hacer el juzgador, dará por resultado la sentencia correspondiente, como ya se ha esquematizado. Lo que está diciendo Ciro Calamandrei en realidad es lo mismo que ya dijimos antes. La ley es abstracta. La ley supone que puede ocurrir. Establece el tipo o la descripción conductual que se puede presentar. El proceso ya es una descripción de una realidad. Ya no hay un suponer, ya se realizó la conducta. Y debemos probar si esto que estamos afirmando es cierto y si esa conducta la realizó la persona implicada y en consecuencia llegar a la resolución de que es aplicable para esa persona. Entonces, aquí, si ustedes se fijan en el segundo párrafo de esta lámina, hay 3 actividades que debe realizar el juzgador en su día a día. Una, fijar las premisas de su silogismo, pero esto lo puede hacer siempre y cuando quede antes fijada la litis. 2, una vez que está hecho eso, pues darse a la tarea de valorar las pruebas.
han presentado sus pruebas las partes en contienda, pero hay que darles una valoración. Dentro de un momento hablaremos de la valoración. 3, una vez que se ha valorado las pruebas, entonces tendrá la posibilidad de dar su determinación. Arribó a una conclusión y la conclusión la vamos a conocer en un documento que se llama sentencia. Ahora bien, en esta labor, nosotros observamos que hay en todo momento un hilo conductor, como en las cuentas de un rosario o de un collar, y ese hilo conductor es la lógica, tanto para fijar la litis como para valorar las pruebas y para arribar a la resolución. Hay necesidad de la aplicación de reglas y métodos de la lógica. Por otro lado, también observo que en esa valoración de las pruebas, la probanza se vuelve el elemento esencial de un proceso. Por eso debemos aportarle, si somos parte en un proceso, al juzgador las mejores pruebas posibles, porque él no conoce los hechos, no estuvo presente. Y entonces la única forma de crearle convicción es aportándole las mejores pruebas posibles. Ahora bien, bajo estas consideraciones tenemos en el ejercicio silogístico planteado en un proceso judicial. Acuérdate que en un silogismo hay una premisa mayor y una premisa menor. En el caso de los juzgadores, su premisa mayor es la disposición de la ley. Por eso nosotros en las láminas anteriores dijimos, la ley es abstracta y entonces habla de casos hipotéticos, algo que puede ocurrir. Entonces, pues es la ley la premisa mayor, el juicio hipotético. Y este aspecto lo cumple la fundamentación, cuando el juez busca los artículos en los que descansa, los que ah, sostienen las facultades que va a ejercer. Luego viene la premisa menor, que es la fáctica, los hechos que se probaron fehacientemente ante el órgano juzgador. Esto cumple con la motivación. Entonces, ¿te acuerdas que por mandato constitucional en nuestro país, artículo 16 constitucional, exige al juzgador que fundamente y motive? ¿Cómo fundamento? Con mi premisa mayor, donde estoy invocando los artículos que me permiten tomar la decisión y que ésta sea válida. Ahora, ¿cómo motivo? ¿Cómo explico que fue razonable lo que yo concluí? Esto con la probanza que se realizó. Ahí es donde estás cumpliendo con la motivación. Bien, por otra parte, debemos distinguir 4 conceptos jurídicos que están interrelacionados de manera muy estrecha y que yo estoy seguro que ustedes los conocen muy bien, pero a riesgo de ser insistente, y hasta descortés, porque siendo ustedes abogados lo conocen muy bien, pues voy, sin embargo, sobre todo en beneficio de quienes no sean litigantes, no sean abogados, eh, recordar estos 4 conceptos. Están muy relacionados como los dedos en una mano, ¿sí? Cada dedo cumple su función, pero cada dedo es distinto. Están pegados, por así decirlo, a la mano, pero es muy diferente el dedo meñique, del dedo pulgar, del dedo índice, etcétera. Entonces vamos a ver estos 4 conceptos. Son proceso, procedimiento, litigio y juicio. Cualquiera los puede confundir, incluso en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje de personas ajenas al derecho, aun cuando tengan cultura universitaria, pero pues son profesionistas de otras carreras. A veces se habla con imprecisión, como si fueran sinónimos. Dicen, estoy llevando un proceso o estoy llevando un juicio en tal juzgado, y no es lo mismo. Proceso, procedimiento, litigio y juicio. Recordemos,
Proceso es un conjunto de etapas que deben desarrollarse para que el órgano de justicia conozca y resuelva un caso controversial específico. Procesos son etapas. No pienses ahorita en lo judicial, piensa en un proceso industrial, como ejemplo. Si yo visito una fábrica de jugos de fruta, y me invitan a conocerla en sus distintos departamentos de producción, yo observo que en el primero al que llegamos estaban las frutas que van a ser el producto básico para podamos elaborar los jugos. Y yo observo que están ahí seleccionados por su calidad, por su peso, por su especie, etcétera. Luego van a pasar a otro donde empiezan a tratarlos, a lavarlos, a pelarlos, etcétera. Y así voy pasando por varios departamentos hasta que en el último, ya en una banda industrial, aparecen las botellas de jugo, ¿sí? Ya listas para su empaque. Ahí incluso me ofrecen un jugo para que pruebe el producto, como soy un visitante. Pero para llegar a esa botella de jugo de manzana, se tuvo que recorrer varios departamentos donde se fue procesando. Bueno, si ahora esto lo pasamos al mundo judicial, el proceso es también un conjunto de etapas. Debo primero, para poder accionar la justicia, presentar mi demanda, interponer mi demanda. Y luego, pues una vez recibida la demanda por la oficialía de partes, pues se va a correr traslado a la contraparte para que en el tiempo que marca la ley diga o aduzca lo que a su derecho convenga. Y así se van llevando etapas, ofrecimiento de pruebas, ¿sí? Recepción de ellas, desahogo, alegatos y finalmente la resolución y hasta la ejecución de la sentencia. Entonces son etapas. El proceso es un conjunto de etapas que deben desarrollarse para que el órgano de justicia conozca y resuelva un caso controversial específico. ¿Qué es el procedimiento? Los procedimientos es un conjunto de requisitos, unos son de forma y otros de fondo, que deben cubrirse en cada etapa del proceso. De esta manera yo no puedo presentar mi demanda en forma oral. Me dice, no, tiene que ser por escrito. Y no me la presente a mí aquí, y venga a tocarme la puerta a mi juez. No, hay un departamento al que ya me referí hace rato, la oficialía de partes, ahí se entrega y ahí le sellan con reloj para que se vea el día y la hora exacta en que usted lo interpuso, porque a partir de ahí comienzan a correr plazos procesales. Bueno, entonces hay una logística que se va dando de requisitos. Unos son de forma, por ejemplo, que lo hagas por escrito, otros son de fondo, que vayan acompañados de, por ejemplo, en materia electoral, de las pruebas que tú tienes que aportar. Entonces, unos son de fondo y otros de forma, pero esos son los procedimientos, cómo debes proceder en cada una de las etapas del proceso. El litigio viene de la palabra litis, que es contradicción. Se trata del conjunto de puntos controversiales que se establecen entre las partes de un proceso y constituye la parte esencial de ese proceso. Es lo que tenemos que resolver. Hace un rato me referí a fijar la litis. Fijar la litis es tan importante como fijar el campo de operación en un cirujano. El cirujano, si va a hacer una intervención quirúrgica en tu párpado, una cirugía muy pequeña, pero muy delicada. Entonces, pues ordena que se cubra tu rostro y solamente se deje al descubierto la parte que se va a afectar, que se va a intervenir. No tiene por qué tocar otro órgano de tu cuerpo, porque lo único que va a intervenir, a molestar, a invadir, es tu párpado. Entonces ahí está fijando el campo de operación. Bueno, esto que hace el cirujano lo hacemos los abogados.
fijamos la litis y solamente a eso nos concretamos, a resolver esa litis. Entonces es el conjunto de puntos controversiales que las partes establecen y que yo puedo determinar cuando tengo la demanda y la contestación a la demanda. Entonces puedo ver en qué concuerdan y en qué no concuerdan, sino se contradicen. Uno tiene una versión y otro la contraria. Esa es la litis. Ahora bien, el juicio, que es el cuarto término, es el razonamiento de decisión del juzgador que se materializa, como ya lo hemos dicho varias veces, en la sentencia. El que hace el juicio es el juez. El juez vino a este mundo a hacer juicios. Entonces, tú no puedes decir que llevas un juicio, porque yo te preguntaría qué es lo que estás juzgando. No, me están juzgando a mí. Ah, entonces no estás en un juicio, estás en un proceso. El juicio lo va a hacer el juez. Así como el panadero vino a este mundo a hacer panes, pues el juez vino a este mundo a hacer juicios. Esa es su tarea. Él hace todos los días juicios. Y esos juicios los puedo observar objetivamente en la sentencia. Si unimos el tema del silogismo procesal, que cumple con los principios constitucionales de fundar y motivar, como ya vimos, premisa mayor cumple el requisito de fundar y la premisa menor el requisito de motivar la decisión judicial. Si unimos eso con la veracidad de los hechos ocurridos, entonces encontramos, y esto hace mucho ruido a la gente, sobre todo a la gente que no es abogado, encontramos que vamos a llegar en términos generales a tres verdades, y aquí verdades está entre comillas, porque la verdad pues debería ser una sola. ¿Cómo va a haber tres verdades? Esto es ilógico. No puede haber tres verdades, tiene que haber una sola. Pero del hecho controversial que conoció y resolvió el juez, se pueden desprender tres verdades. A ver cómo lo ves. La verdad histórica, la verdad procesal y la verdad judicial. La verdad histórica es lo que realmente ocurrió. La verdad procesal es lo que se probó oficialmente. Y la verdad judicial, la convicción del juez en la que va a basar su resolución. Claro, lo ideal es que las tres verdades, entre comillas, coincidan en lo esencial. Pero eso empezamos por un problemón, es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque aunque estuviéramos nosotros tres o cuatro viendo el mismo hecho, tendríamos una apreciación distinta. Tú tendrías tu versión, tú la tuya y yo la mía. Ahí estuvimos presentes, nos consta, estábamos ahí, pero cada quien apreció situación diferente. Y entonces lo que podemos ver en qué cosas coincidimos. Pero si las personas que estuvieron en el hecho, que les consta que son testigos, no están unidos en su reflexión, pues imagínate el juez que no estuvo presente y que solamente se basa en lo que le has traído a la mesa como probanza. Para llegar a la tercera verdad, o sea, a la verdad del juez, él o la operadora de la justicia realizó una ardua tarea interpretativa a base de deducciones, inducciones, razonamientos por analogía, si es que lo permite la ley, porque ya sabes que en materia penal no se debe actuar así, argumentaciones, etcétera. Finalmente, ese trabajo tan difícil es opinable, porque el derecho no es una ciencia exacta y por ello permite diversas interpretaciones. De aquí la importancia de los recursos de revisión para que un órgano superior revise o vea de nuevo el asunto
a fin de confirmarlo, modificarlo o revocarlo, que son las tres únicas opciones posibles en una lógica jurídica procesal. Al revisarte tu sentencia, una de tres: o confirmo, quiere decir que te doy la razón, o modifico, no tienes la razón completamente, te modifico, o francamente te la revoco, no tienes razón, la razón la tiene el impugnante. Por otra parte, tanto las partes procesales como los abogados litigantes o los y las operadoras de la justicia realizan en sus distintas actuaciones judiciales procesos de análisis y de síntesis que también deben ser fundamentados en las reglas de la lógica. Si hace un rato dije que hay que hacer inducciones y deducciones, también ahora digo que hay que hacer análisis y síntesis en la labor del juzgador. ¿Qué es un análisis? Análisis consiste en descomponer en sus partes integrantes un todo para revisarlo cuidadosamente. Si yo veo la sentencia, tiene una parte de considerandos, donde nos van a ir narrando qué fue lo que pasó, con fecha tal, y empieza a narrar la historia del problema. Ahí se está haciendo análisis. Y hasta lo decimos nosotros en términos coloquiales y cotidianos sin ser jueces. Cuando decimos, a ver, vamos a analizar este asunto, vamos por partes. Bueno, pues eso es lo que estás haciendo, como los análisis que hacen los laboratorios. Te extraen tu muestra de sangre, que es un todo, y después lo van a descomponer en sus partes integrantes para determinar tu grado de salud o de enfermedad. Por eso lo llamamos análisis, porque el todo se va a descomponer mediante reacciones físicas y o químicas en las partes componentes para determinar tu grado de salud o de enfermedad. Bueno, pues eso que se hace en un laboratorio lo hace el juez en su expediente, en la parte de considerandos. Pero también hay una labor de síntesis, que es lo contrario: unir las partes integrantes de un todo para llegar a un resultado final, que en la sentencia del juez se convierte en los puntos resolutivos. Cuando nos dice, por todo lo anteriormente explicado y descrito, es de resolver. Si se resuelve, y ándale, ahí va, punto 1, punto 2, punto X. Ahí está lo que decidió el juez. Entonces, en su sentencia hay labor de análisis y de síntesis. Ahora bien, en otro orden de ideas, puede considerarse que cuando una autoridad revisora se da la tarea de enorme responsabilidad de revisar lo actuado por el órgano judicial de origen, está realizando, además de un ejercicio de control de constitucionalidad, legalidad y ahora también de convencionalidad, uno de logicidad, como dicen los teóricos, para verificar si fue idóneo o no el método o los métodos lógicos que se aplicaron y si estos fueron llevados con la pulcritud que exige la lógica. O sea, nosotros sabemos que los órganos judiciales realizan control de constitucionalidad y de legalidad, o sea, que estén basados en la Constitución y en la ley. Eso nos queda claro y eso fue siempre. Pero a partir del reconocimiento y tutela de derechos humanos, ya en época muy contemporánea, se habla de un tercer control, la convencionalidad. Entonces ahora hay que cuidar constitucionalidad, legalidad y convencionalidad. Bueno, pero aparte de eso, dicen los que conocen el trabajo de los jueces, también hay un control de logicidad, una palabra extraña. Logicidad, sí, que se haya hecho toda la actuación judicial hasta llegar a los resultados, a los resolutivos, hasta los puntos resolutivos, con base en la lógica. Entonces revisa la pulcritud con la que tú aplicaste la lógica.
Por otra parte, aunque la norma está generalmente escrita, requiere en muchas ocasiones interpretación, la cual en nuestro tiempo corresponde al Poder Judicial. El juez tiene que interpretar la norma, sobre todo cuando se trata de un tribunal de alto nivel, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Agrario, etcétera. Entonces, esto nos va a dar origen a la jurisprudencia como fuente formal del derecho. Ahora es el Poder Judicial el que debe interpretar la norma, pero ¿qué crees? A lo largo de la historia jurídica de nuestro país, hubo tiempos en que no era el Poder Judicial, sino era el Poder Legislativo. El mismo poder que elaboró la norma era quien debía interpretarla para decirle a las personas interesadas qué es lo que quiso decir ahí donde dice. Entonces no cabía en el juez ser intérprete de la norma. Se decía a la manera de Montesquieu que el juez era únicamente la voz de la ley. No podía intervenir en su interpretación, porque al interpretar está legislando. Los tiempos han cambiado y ahora la interpretación de la norma corre a cargo del juez y esto origina la jurisprudencia como fuente formal del derecho. En esa interpretación también se debe desplegar un amplio trabajo de inducción y deducción, por razones evidentes, con base en las reglas de la lógica. Y por eso la jurisprudencia nos dice, dado el caso A y resuelto así, dado el caso B y resuelto así, y todos estos casos similares, pues entonces ya en lo sucesivo se debe aplicar siempre esta resolución. Entonces, A más A prima más A tercia, pues igual a jurisprudencia. Si siempre hemos resuelto estos casos de esta manera, pues ya, no nos compliquemos la vida. Siempre que se dé el mismo caso, se aplica la misma jurisprudencia, al menos mientras ésta esté en vigencia. Para mayor complejidad en este tipo de interpretación, debemos recordar que la jurisprudencia como fuente formal del derecho no es necesariamente inamovible, sino que al contrario puede modificarse e incluso abandonarse por parte del mismo órgano jurisdiccional que la generó, por lo que suele cambiarse, aunque no con la frecuencia que sucede con la ley. Es más fácil que la ley se modifique a través de procesos de reforma que lo haga la jurisprudencia, que generalmente es permanente. En materia electoral, la labor jurisprudencial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es verdaderamente abrumador. Si tú te vas a la página electrónica del tribunal y te metes al campo de la jurisprudencia, verás la cantidad de tesis y jurisprudencias que hay en torno a todo lo que te puedas imaginar. Es una labor muy amplia que ha desarrollado el tribunal interpretando la normatividad. Por ello es conveniente tomar en cuenta la cadena de aplicación de la justicia, de la jurisprudencia, perdón, con los casos hitos que la modifican, porque esa cadena de jurisprudencia puede encontrar en algún momento un caso que cambie el sentido de la jurisprudencia, lo que los expertos llaman caso hito. Ahora bien, aparte de la aplicación de silogismos, no debemos olvidar en la labor del juzgador las reglas de la lógica, premisa de validez universal. Ya en la remota antigüedad griega, Parménides, aquel sabio griego, estableció el axioma de identidad. No se olvide que lógica deriva del griego logos, que significa palabra o expresión del pensamiento, porque la lógica finalmente ayuda a expresar los pensamientos de una manera racional. Y entonces hay principios de la lógica que son aplicables al proceso judicial. Por ejemplo, el de identidad, el de no contradicción, el del tercer excluso y el de razón suficiente, por mencionar algunos.
Vamos a ver en qué consiste. El principio lógico de identidad dice que los preceptos jurídicos no siempre son idénticos, porque el ser humano es mutante, de diferente índole. Entre tú y yo, siendo humanos, hay distintos criterios. Tú piensas las cosas de una manera y yo tengo otra y las dos son válidas. Tú no estás mal ni yo, solamente que son dos perspectivas diferentes. Eso es lo que hace muy rico al género humano, pero también muy complejo. Por eso los seres humanos tenemos biografía, cada quien tiene su propia vida. En cambio, en los otros seres vivos, por ejemplo, los animales, tienen monografía. Con saber cómo se comporta uno de su especie, tenemos ya el común de las personas, de los sujetos que pertenecen a esa especie. Entonces, el de identidad es un principio que establece que los preceptos jurídicos no siempre son idénticos, porque el ser humano es variante, es mutable. Otro principio, la no contradicción. Si dos o más principios jurídicos son contradictorios entre sí, no pueden ser los dos válidos a la vez, porque una cosa no puede ser y no ser a la vez. Eso es ilógico. Tercero excluso, es otro principio. Si son contradictorios dos principios jurídicos, uno de ellos puede ser válido y se debe conservar. El otro entonces debe ser excluido, porque necesariamente no es verdad. La razón suficiente, que es otro principio, establece que todo juicio jurídico debe basarse en un fundamento convincente y debidamente demostrado. Acuérdate que la sentencia no solamente debe sancionar, para bien o para mal, sino además convencer. Igual que lo tiene que hacer el no juzgador, el simple postulante, cuando se presenta ante ti como autoridad, pues no puedo yo llegar a amenazarte, o gritarte, o suplicarte. Tengo que convencerte. Todos mis argumentos deben estar estructurados de tal forma que causen convicción, a fin de que te postules a mi favor, que es lo que yo pretendo. Kelsen opina que hay una estrecha relación entre la lógica y el derecho, porque es una cualidad específica del derecho la de ser lógico. Esto nos explica Hans Kelsen. Alfredo Fragueiro expresa por encima de la ley y de la doctrina de grandes juristas, rige la lógica jurídica, o sea, aquel raciocinio correcto o inferencia natural que nuestro entendimiento realiza por un proceso de análisis o de identidad de conceptos. En términos generales, ambos autores que navegan en distinta corriente jurídica, pues coinciden en lo esencial, en el hecho de que hay una identidad, una vinculación muy estrecha entre la lógica y el derecho. Por su parte, Luigi Ferrajoli, autor contemporáneo y muy conocido y muy destacado, dice que la base para el uso del poder del juez reside en la aceptabilidad de sus decisiones, lo que yo te dije desde el principio. El juez tiene que convencer también y de ahí va a surgir pues la fuerza de su facultad, nos convence. De lo contrario sería un acto de arbitrariedad combatible por recursos como el amparo, por ejemplo. Por otro lado, en un Estado constitucional debe estar basado en la irrestricta aplicación de los principios lógicos. Todo esto lo apunta el mismo autor, Luigi Ferrajoli. Por lo cual el razonamiento judicial presenta dos aspectos. El aspecto sustancial, en donde el juzgador trata de fijar las premisas que tomará en cuenta para motivar su sentencia. Y el aspecto formal, el desempeño correcto que su labor desarrolle dentro de las premisas seleccionadas. Entonces tiene dos tareas en concreto.
encontrar el silogismo con sus dos premisas, eso ya sabes, una vez que ha fijado la litis, y la otra, desarrollar su silogismo con toda precisión de acuerdo a las reglas de la lógica. Ahora, en cuanto a la valoración de la prueba, recuerden que la prueba se vuelve el elemento esencial en un proceso judicial. Lo que no se prueba no existe. De ahí que muchas veces la persona se quede con una inquietud muy grande. Dice, no pasaron así las cosas. Dios lo sabe, pues sí, pero disculpa lo, lo irreverente de lo que voy a decir. Dios lo sabe, pero Dios no puede ser citado a juicio. Entonces, lo que no pruebes no existe. Y por eso es que hablamos de que hay varias verdades. Ahora bien, entonces se vuelve muy importante la prueba y consecuentemente la forma como la vamos a valorar. ¿Te acuerdas? Porque esto también es de dominio de cualquier abogado, que hay tres métodos de valoración de la prueba. Uno es tasado, donde el legislador fija cómo vas a valorar la prueba. Por ejemplo, cuando nos dice, documental pública tiene validez plena, salvo que se demuestre que es apócrifa, o sea, falsa. Entonces, si yo presento un acta de nacimiento, lo que dice ahí es cierto. Ahí dice dónde nació, cuándo nació, etc. Salvo que sea una prueba falsa, en cuyo caso estaría metido en un problemón por presentar una documentación falsa ante autoridad. Ese es tasado. El legislador me dice, hace prueba plena. Otra es libre, cuando deja que el juzgador aplique su criterio judicial y le dé el valor que considere adecuado. Y otro es el mixto, que combina los dos. Algunas pruebas son tasadas al valorarse y otras tienen la libertad el juzgador para poderlas valorar. Ese precisamente el tercero es el que tiene por ley el derecho procesal electoral. Algunas pruebas las tiene que valorar el juzgador en forma específica como lo manda el legislador, como el caso de la prueba de carácter documental pública. Y otras, en cambio, están a decisión del juzgador. Entonces es un sistema mixto el que tiene el sistema jurídico procesal electoral en México. Ahora, si vamos a dejar que el juez valore con su criterio, se nos dan estas cuatro opciones: las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia, la sana crítica y la apariencia del buen derecho. Las reglas de la lógica, pues ya sabes, aplicando las reglas y principios de la ciencia lógica. Las máximas de la experiencia es el conocimiento acumulado por él o la juzgadora a través de su carrera judicial. Generalmente el juez llega a esos cargos, magistrado o lo que sea, después de muchos años de servicio en el Poder Judicial. Su experiencia que tiene acumulada es abundantísima y esa experiencia le puede servir para valorar con toda prudencia las pruebas que tiene en su escritorio. La sana crítica combina las dos. Dice, puedes usar las dos cosas. Usa las reglas de la lógica y además tu experiencia que tienes como juzgador. Ahora, recientemente, a partir de 1993, lo cual es relativamente reciente, surge, y lo puedes ver en las resoluciones, por ejemplo, del Tribunal Electoral y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otra opción de valoración: la apariencia del buen derecho. La expresión no es muy afortunada, porque ¿por qué hablas de buen derecho? ¿Qué en contradicción hay un mal derecho? A mí me gustaría ver cuál es el mal derecho, debe ser muy interesante, ¿verdad? No, lo que está explicando aquí es lo siguiente, que pues a tu simple, digamos, apreciación como juzgador,
tú observes que sí puede estar en riesgo ciertos derechos de alguna persona física o moral. Esta expresión viene del derecho español. Fueron los españoles desde el siglo XIX quienes utilizaron esa expresión. Y en México apareció en 1993 en el Poder Judicial. Y ahora es muy frecuente que te encuentres en las resoluciones eso de que en apariencia del buen derecho, sobre todo se toma para dictar medidas cautelares. Por ejemplo, si yo veo que un spot puede afectar de alguna manera los derechos del candidato o la candidata, pues hay que suspender su transmisión. Todavía no estamos diciendo que sí lo haga, pero está poniéndose en riesgo. Parece ser que sí le afecta. Entonces, en vía de precaución, tomamos esa medida cautelar, la retiramos del aire y luego pues vamos a ver todo el proceso, a ver si realmente afectaba o no. Pero por lo pronto que ya no se transmita para que no siga siendo agredida la persona afectada. Y ahí es donde hablamos de la apariencia del buen derecho. Ujú. Bueno, pues estas son reglas de valoración de la prueba cuando le dejamos criterio al juzgador. Veamos ahora algunos criterios que ha postulado el Tribunal Electoral en tesis y jurisprudencias. Por ejemplo, esta jurisprudencia de la Sala Superior dice lo siguiente: jurisprudencia de Sala Superior, las salas regionales carecen de facultades para inaplicarla. Recurso de reconsideración. Procede contra sentencias de desechamiento cuando se advierta una violación manifiesta al debido proceso o en caso, fíjate bien, de notorio error judicial. Uy, no vaya a ser que el juzgador en una sala regional pues haya tenido errores notorios en su desempeño, porque entonces es procedente el recurso de reconsideración para que Sala Superior determine lo conducente. Hay otra jurisprudencia, la 39 de 2016, que dice: recurso de reconsideración es procedente para controvertir sentencias incidentales de las salas regionales que decidan sobre la constitucionalidad y convencionalidad de normas. Tú sabes que se pueden inaplicar las normas cuando son inconstitucionales o contra convencionalidad. Y si se pronunció de alguna manera una sala regional y no estás de acuerdo en que se haya aplicado o inaplicado según el caso, puedes recurrir al recurso de reconsideración para que Sala Superior tome la decisión del caso. La jurisprudencia 35-2015, recurso de reconsideración, procede contra sentencias de las salas regionales en las cuales se deseche o sobresea el medio de impugnación derivado de la interpretación directa de preceptos constitucionales. Quiere decir que salas regionales están sujetas a un procedimiento muy delicado de revisión de sus sentencias frente a la sala superior. La jurisprudencia 7 del año 2007, fundamentación y motivación indebida la tienen los actos que derivan directa o inmediatamente de otros que adolecen de inconstitucionalidad o ilegalidad. La 40 de 2016, derecho de audiencia. Los partidos políticos la deben garantizar como requisito del debido proceso. Y esto, si los partidos políticos son obligados, cuanto más los jueces. La 21 de 2013, presunción de inocencia debe observarse en los procedimientos sancionadores electorales. En todas estas jurisprudencias del tribunal, observamos criterios de aplicación con lógica. Ahora bien, algunos principios generales de la lógica procesal. Vamos a ver algunos. El que afirma debe probar. También el que niega, si su negativa se desprende una afirmación. Entonces, si tú afirmas que
él realizó este acto, tienes que demostrarlo. Tú estás afirmando que lo hizo. Debes probar. O bien, si estás negando que lo hiciste, pero que de tu negativa resulte una afirmación. Por ejemplo, yo digo, tú dices, el día de los hechos, el doctor Pérez de los Reyes estaba presente ahí donde se cometió el ilícito. Y yo cuando contesto digo, yo no estaba en el lugar de los hechos. Entonces tú eres el que tienes que probar, claro que yo estuve. Pero ¿qué pasa si después de decir, yo no estaba en ese lugar de los hechos del día que ocurrieron, digo, es que yo estaba ese día en Monterrey en una conferencia en la Universidad de Nuevo León? Uy, pues entonces primero negué y luego afirmé, entonces tengo que probar mi afirmación porque mi negativa me llevó a una afirmación. ¿Y cómo lo demuestro? Bueno, pues te lo puedo demostrar con el documento que se me extendió por la conferencia que fui a dar, la constancia, con los pases de abordar de los vuelos de México-Monterrey, Monterrey-México, con la factura debidamente digitalizada del hotel donde me hospedé ese día. Entonces, con todo esto te demuestro que el día de los hechos yo estaba en Monterrey. Consecuentemente, es falso que yo haya estado en el lugar donde se cometió el ilícito. Entonces, queda claro, el que afirma debe probar, pero también el que niega, si de su negativa se desprende una afirmación. Un testigo no hace testimonio. Ya lo decían los romanos, testus unus, testius nullus. Si nada más alguien vio, pues no vale su testimonio porque habría que creerle como si fuera palabra divina. Cuando ya hay dos, podemos escuchar de poner sus testimonios en forma separada y si coinciden en lo esencial, hacen prueba plena. El que puede lo más, pues puede lo menos. Si puedo vender mi automóvil, fácil que te lo puedo prestar. Primero en tiempo, primero en derecho. Si yo pedí primero, pues primero se me otorga a mí. Dime el hecho y te diré el derecho. Aquí es precisamente para suplir la queja. Si tú no sabes qué artículos fueron violentados, cuéntame lo que pasó y yo como especialista en el derecho, como juzgador, te diré qué artículos son los que fundamentan tu petición. La interpretación jurídica debe ser a favor del afectado. Esto lo mandata la Constitución en su artículo primero. ¿Sí? La interpretación pro persona o pro homine, si lo decimos en latín. No se debe aplicar la ley en forma retroactiva en perjuicio de persona alguna. A lo imposible nadie está obligado. A nadie debe obligarse a declarar contra sí mismo. Eso sería incorrecto. No tienes por qué declarar contra ti mismo, nadie te puede obligar. En caso de duda, se debe estar a favor del inculpado. Es el famoso indubio pro reo que ya mencionaban los romanos. Toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. El dolo no se presume, se prueba. No puedo decir, esa conducta seguramente fue dolosa, no. Tengo que probar que lo fue. Y esto lo aplicamos incluso en el derecho procesal electoral, como cuando me dicen que la contabilidad de los votos está con errores. Y entonces te dice error o dolo en el cómputo distrital. Pues el error sí es claro, ahí veo yo que no concuerda la suma. Dice 18 más 22 y dice 74, pues no, está equivocado. El error sí se ve, es palpable. Pero que haya actuado con dolo, eso lo tengo que probar, porque es algo, como ya dijimos, subjetivo. Entonces el error sí se demuestra aritméticamente, pues no da la suma, la resta o la división. Pero el dolo no se presume, se prueba. Las pruebas deben ser valoradas en forma individual, o sea, una por una, y luego en su conjunto, porque tal vez valorándolos en forma separada
no te hacen convicción, pero ya cuando se reúne más otra, más muchas, pues ya entonces adquieren fuerza. Esto se hace, por ejemplo, en el caso de que se presenten pruebas que no son muy valiosas, no tienen una calificación muy alta, como por ejemplo en periódicos, en publicaciones, afirmaciones en publicaciones. En principio es muy débil la prueba, pero si a eso le aumentas testimonios, le aumentas grabaciones, le aumentas, pues llega el momento que sí adquieren fuerza. Por eso hay que valorarlas en forma separada y luego en forma grupal. Nadie debe aprovecharse de su propio dolo. Y esto lo ves también en materia electoral. Un partido político que actuó con dolo no puede aprovecharse de ese dolo para impugnar algo. Algunos de estos principios devienen desde la época del derecho romano. Bien, otros no. Ahora, especialidades en la labor judicial electoral. El impacto de sus decisiones en los ámbitos de la política. Miren, en la labor de un juzgador en materia electoral, aparte de que tiene toda la carga que tiene cualquier juzgador en materia laboral, en materia civil, penal, administrativa, la que tú quieras, en materia electoral tiene unas especificidades que la hacen más gravosa. A ver si están ustedes de acuerdo en esto. Mira, el impacto de sus decisiones en los ámbitos de la política, la sociedad y la opinión pública. No es lo mismo que yo decida un asunto entre dos particulares, por ejemplo, entre cónyuges, entre trabajador y patrón, a que yo tenga que resolver un asunto en el que está implicada, pues prácticamente toda la opinión pública. Por ejemplo, vamos a resolver sobre la validez o no validez de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Eso va a impactar no solamente a los candidatos, obviamente, sino también a los partidos políticos, también a la opinión pública en general y hasta internacional, porque todo el mundo está pendiente, bueno, ¿quién resultó vencedor en esa contienda? Entonces, aquí tienes una carga muy pesada porque tanto la política, la sociedad y la opinión pública están encima de ti. Otro aspecto que también, pues digamos, contrae mucho la labor de los jueces en materia electoral es el plazo breve para conocer y resolver. Imagínense ustedes en el procedimiento especial sancionador, donde prácticamente los plazos son de horas. Tienes que trabajar a marchas forzadas. Si normalmente resolver un asunto implica tanto detalle, hacerlo con la espada de Cronos en el cuello, pues está mucho más difícil. Pero así está en la ley, marca plazos muy breves porque finalmente se tiene que resolver. Los cargos públicos deben ser ocupados por las personas que obtuvieron el triunfo en una elección. Ahora bien, otra cosa que los limita son los aspectos específicos del derecho electoral. Por ejemplo, para poner un ejemplo, en lo tocante a nulidad de voto, ya ves que se habla de nulidad de voto, nulidad de votación recibida en casilla y hasta de nulidad de elección, que es ya muy grave. Bueno, pero lo que se maneja como teoría de las nulidades en materia electoral es muy distinta a la teoría de las nulidades que postula el derecho civil, que fue la rama del derecho en donde se originó la teoría general de las nulidades. Por ejemplo, en la teoría de las nulidades en materia electoral no hay convalidación, no hay eh, esto, premisas específicas de responsabilidad como si la hay en materia civil. Entonces me refiero a que no hay nulidad relativa, nulidad absoluta, ineficiencia, ineficacia, todas esas cosas no se dan. La teoría de las nulidades en materia electoral es muy, muy distinta. Y la observancia de las reglas debe tomarse en cuenta en materia procesal electoral los siguientes aspectos.
Observancia de las reglas del debido proceso, por ejemplo, el acceso a la justicia, la garantía de audiencia, son principios que están en la Constitución y las debe tomar en cuenta el juzgador. La objetividad, que el proceso se fundamente en normatividad y probanza, no en preferencias partidistas que pudiera tener el juzgador. La imparcialidad que debe manifestar en todo momento él o la operadora de la justicia. Exhaustividad, que en el proceso se resuelva judicialmente todo el contenido de la litis. No puede dejar ningún cabo suelto. Ética judicial, que se respeten los principios de ética aplicable al derecho procesal electoral. Pues estos principios vienen a complicar más las cosas. Y mira, aquí vienen las conclusiones, pero esas conclusiones son muy subjetivas, son mis conclusiones. A lo mejor tú concuerdas con ellas o a lo mejor tienes otras. Por eso no las quiero tocar y como el documento eh, lo vas a tener en tus manos, pues tú sacarás tus conclusiones. A lo mejor coincidimos o a lo mejor tienes otras conclusiones. Pero ya no los molesto a ustedes con estas conclusiones porque a estas alturas, pues ya se vieron muchas cosas, ya es mucha información, no les vaya a dar una embolia, ¿verdad? Entonces, mejor dejémoslo aquí, ¿les parece? Y te mando el documento para que ya quede en tus manos y lo puedas, pues, ver con más calma y sacar tus propias conclusiones. Ahora, en los minutos que nos faltan, que son muy pocos, son 9, no sé si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, estas cosas, aunque lo podías haber hecho a lo largo de la explicación, pues a lo mejor ahorita tienes interés en plantear algo. No sé cómo se encuentren de ánimo y de interés en lo que se ha explicado. Te digo, lo que ustedes quisieran ver sería una sentencia concreta, una sentencia, ¿verdad? Nombres, domicilios, ¿verdad? Especificidades. Pero eso lo van a ver, creo que en la próxima sesión. Y seguramente te lo dará un académico con una enorme experiencia en ello. Entonces será la oportunidad de ver esos principios de la lógica y esas reglas de la lógica ya en un caso concreto, ya con nombre y domicilio. A ver, ha levantado su mano Carolina Martínez. Dígame usted, abogada Carolina, ¿qué es lo que quiere expresar? La escuchamos con mucha atención. Buenas tardes a todos. Pues primero un agradecimiento, profesor, porque realmente hemos visto en 2 horas resumidas, en lo más importante, lo que es teoría general del proceso, derecho procesal civil y penal. Entonces, obviamente, en sus bases. Siempre he tenido la firme convicción de que el juzgador tiene, como lo expresó en alguna de sus láminas, la gran responsabilidad, porque yo considero el derecho como que, más bien dicho, la materia más civil, o sea, más social, perdón, que todas. Entonces, no solamente trabaja con los bienes materiales de las personas, sino con las personas mismas. Entonces, el deber de un juzgador es aplicar esos principios lógicos. A veces, o no sé mis compañeros cuál sea su percepción, me llega tengo un pensamiento que a veces algunos de los juzgadores no aplican, o vaya, a veces nosotros tampoco aplicamos principios lógicos. Entonces, es volver a retomar todas esas bases para irnos reestructurando y deconstruyendo. En esa deconstrucción podemos mejorar nuestro ejercicio. Sí, fíjese usted, concuerdo con usted en el sentido de la responsabilidad del juzgador. Ocupar un cargo de juez, magistrado, ministro, pues implica, sí, una gran responsabilidad porque usted decide sobre patrimonio, libertad, pues, depende de la materia que usted esté ejerciendo. Y en materia político-electoral no es menor.
¿verdad? Imagínese la frustración que va a llevar una persona que sentía ya el cargo en los dedos y se le fue. Y usted lo tiene que decidir, no para causarle daño, obviamente, lo que menos se quiere es perjudicar a nadie. Es que lamentablemente cayó en la expectativa que marca la ley. Y eso no lo va a entender esa persona jamás. Siempre se va a quedar con la sensación de que se le frustró su meta. Y a lo mejor era una meta muy noble y esa persona pensaba hacer muchas cosas interesantes en el ejercicio de su cargo y en beneficio de su comunidad. Pero qué sensación tan difícil nos queda anular una elección. Alguna vez oí de la doctora María del Carmen Alanís, que fue incluso presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue magistrada presidenta, y que es una dama muy estudiosa y muy convincente en sus argumentos. Escuché en una conferencia de ella que anular una elección es como cuando un médico ordena y lleva a cabo una amputación de un órgano. Sabe, está consciente de lo que va a cambiar la vida de esa persona cuando le amputen su miembro. Pero pues no queda de otra, porque de lo contrario perdería la vida. Entonces no es algo que le alegre, no es algo que le satisfaga. Está consciente del problema para ese paciente y lo tiene que decidir y llevar a cabo. Pues así pasa con una nulidad de elección, hay que declararla cuando de veras, pues no queda de otra. Es decir, se cumplieron todas las expectativas que marca la ley. Pero a veces es doloroso, ¿verdad? A veces uno sabe por la trascendencia de lo que está decidiendo. Entonces, bueno, pero dentro de eso también hay satisfacción, la satisfacción de aplicar el derecho correctamente. Así que cuando a usted le toque ser magistrada, no piense en lo negativo, piense en lo positivo. Y acuérdese de los amigos para cuando la vaya a dar el abrazo de felicitación. Seguramente que así va a ser, ya verá. Bueno, no sé. Uy, nos quedan 3 minutos. No sé si hay alguna otra intervención. En caso contrario, pues me despido de ustedes con muchísimo gusto y espero en otra ocasión tener oportunidad de estar con ustedes. Gracias por su mensaje tan halagüeño, sí, para mí es de mucho valor. Les agradezco mucho estos recaditos y pues les deseo una tarde tranquila, que la disfruten y que la aprovechen en lo que todavía queda del día. Yo sé que son todos ustedes muy inquietos, muy trabajadores y seguramente todavía le sacarán un poquito de provecho a su día. Pero sobre todo cuídense mucho porque ya ven que todavía tenemos que tener precauciones. No estamos tan exentos de la pesadilla de la pandemia. Me despido de ustedes y les deseo mucho éxito en su diplomado, que salgan muy bien y que en su momento tengan la satisfacción de recibir sus constancias. Maestro David, no sé si aún está usted por ahí. Sí, claro que sí. Si quiere ya termino la grabación y ya para que todos nos podamos ir. Muy bien, don David. Pues desde aquí le mando un abrazo, a ver si nos vemos mañana. Igualmente. Ya Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.